Buen día a todos, bienvenidos nuevamente a nuestro canal Recuerdos que alegran el corazón. Para el día de hoy vamos a preparar unos deliciosos frijoles con tocino. Para nuestros deliciosos frijoles vamos a necesitar los siguientes ingredientes: frijoles, tocino, cebolla, larga o cabezona, lo que ustedes quieran, suficiente tomate, color, especias o caldo de gallina, caldo de lobo o lo que ustedes quieran, ¿vale? 2 dientecitos de ajo, un poquito de cilantro finamente picado y sal. Lo primero que vamos a hacer es poner a fritar nuestros frijoles. Yo mis frijoles los puse en agua el día anterior. Ustedes tienen frijoles secos, de los que vienen en la bolsita, o sea, de estos, ¿cierto? Ustedes lo que deben hacer es vertirlos en agua desde el día anterior. Si se les olvidó pero quieren hacer unos frijoles, ponen a calentar agua, los lavan previamente, ponen a calentar agua y los ponen en agua caliente. Esa es otra forma de ablandarlos en un mismo día, ¿no? Y si los tienen verdes, es decir, de los que vienen en cascarita, ¿cierto? Estos sí los pueden hacer, no hay necesidad de vertirlos en agua ni nada, bueno. Entonces vamos a poner a pitar nuestros frijoles, ¿vale? Bueno, aquí ya tengo yo mi pitadora. Voy a poner mis frijoles, ya los tengo previamente lavados, ¿no? Y le voy a poner un poquito de sal, ¿vale? Le vamos a llevar al fuego, a ponerlos en la pitadora durante entre 15 y 20 minutos, bueno, no más. Bueno, mis amigos receteros y receteras, quiero mostrarles ya mis frijoles pitados, ¿verdad? Ahora lo que vamos a hacer es poner a fritar los chicharrones, ¿vale? Bueno, yo ya tengo mi tocino aquí arregladito, cortado en cuadritos. La verdad fue que así me lo vendieron. Ya no venden el tajo así de como la planchita, no. Ahora lo están vendiendo así, cortadito en cuadros, como nos gusta, súper rápido, para ponerlo a fritar. Vamos a sacarle agua y que lo quede en forma de chicharrón, ¿vale? Mientras que se vamos a ir a preparar el chicharrón. Mientras que se fritan nuestros chicharrones, vamos a ir preparando el guiso, ¿vale? Si ustedes tienen picadora, por favor, viertan los ingredientes a la picadora, que va a ser muchísimo más rápido. Bueno, la idea es que ustedes lo puedan hacer muy rápido, bueno, no se vayan a complicar. Una forma rápida y fácil de hacer sus frijoles en casa, ¿no? Bueno, ya tengo mi guiso aquí listo picado para vertirlo al sartén y ponerlo a picar. Bueno, pues aquí tengo mi ajo, ¿vale? Vamos a mirar cómo van los chicharrones. Quiero mostrarles ya cómo van nuestros chicharrones. Tengan mucho cuidado porque eso salta mucho, ¿no? Cuidado con la cara, por favor. No lo dejen a llama tan alta porque eso rebota, o sea, salpica muchísimo, ¿no? Entonces, mientras que terminamos con vamos a poner las especias, ¿vale? Yo no le voy a vertir aceite a esto porque tengo mucho. No se hace, bueno. Y lo vertimos a nuestro sartén. Y en lo que hacemos el guiso se nos siguen fritando nuestros chicharrones, bueno. Déjalo por ahí por unos minuticos, ¿vale? Por unos 5 minutos, ¿no? Quiero mostrarles, mis amigos receteros y receteras, que ya estuvo mi guiso, ¿vale? Ahora le voy a poner los frijoles.
Bueno, listo, mientras que se nos siguen pesando nuestros chicharrones, vamos a vertir el guiso. Miren, quiero mostrarles mis frijoles, chicos, miren, ¿cierto? Están completamente blanditos, ya sacó uno para mostrar. Solamente le vamos a dar conservar y están listos nuestros ricos chanchos. Vamos a ponerlo, a conservar un momentico y ya le vamos a sacar los chicharrones de ahí, ¿vale? Del aceite, de la manteca esa que soltó. ¿Miren? Súper rico. Bueno, mis amigos, ya quiero mostrarles, voy a empezar a sacar mis chicharrones, bueno. Voy a coger con mucho cuidadito, por favor, y van a ir vertiendo, los chicharrones a los frijoles, bueno, y dejamos conservar unos 10 minutos todos los ingredientes, ¿no? Espero que lo preparen el tiempo de sus frijoles, bueno, que se suscriban al canal, que activen la campanita de notificaciones, que me cuenten cómo les fue, que le den un manito arriba, ¿bueno? Y harán bastante. Quiero que vean cómo se ven nuestros deliciosos frijoles. Entonces el humo no los digo, a ver, como ven la cámara para que puedan ver, ¿vale? Ahí ya pueden ver mejor cómo van quedando nuestros frijoles, ¿vale? Nos falta un ingrediente que es el cilantro, lo vamos a vertir de una vez para que se integre con los demás, ¿no? Correcto. Yo ya tengo mis cilantro picado, bueno. El cilantro le da un sabor delicioso, de verdad, o sea, poca gente lo hace con cilantro, pero yo lo hago porque, o sea, me queda muy, muy rico. El cilantro es opcional, si ustedes no quieren vertir cilantro, por favor, no viertan cilantro, bueno. Vamos a dejarlo conservar y ya están nuestros deliciosos frijoles, miren. Entre 5 y 10 minutos de conservación y listo, bueno, chicos. Bueno, ya lo dejé conservar 5 minutos, ya lo voy a tratar o hacer bien bueno como ustedes lo están. Vamos a ver cómo lo he tratado, ¿no? Sabe delicioso y huele. Bueno, mis amigos, ya quiero mostrarles el resultado final de nuestros deliciosos frijoles con tocino, bueno. Espero que lo preparen, está muy rico, la verdad. Espero que lo preparen, que me cuenten cómo les fue, bueno. Que se suscriban, que activen la campanita de notificaciones, que dejen en la cajita de comentarios cómo les fue, cómo les pareció y que den me gusta, ¿no? Gracias por acompañarnos en esta ocasión, nos vemos en un próximo video. Hasta luego.